su equipo. Muchas gracias para el doctor Carlomagno y para todo su equipo. Si bien yo soy de Medellín, vivo en Medellín, en este momento me encuentro en Ciudad de México, participando en un encuentro global también, pero siempre desde donde esté, con todo mi cariño, con todo mi respeto, acompañaré los eventos que ustedes programan. Como sé que el tiempo es muy corto, entonces voy a compartir la pantalla y le agradezco a la mesa directiva en caso de que en algún momento surja algún inconveniente o no se esté moviendo la presentación o algo, que me lo hagan saber, ¿ya? Que me lo hagan saber. Los que me conocen, mis competencias y cómo se relaciona con el aprendizaje, y hay algunas palabras que han participado mis anteriores compañeros y amigos que vamos a retomar. Vamos a hablar un poco sobre el concepto general de la inteligencia y sus variaciones. Vamos a hablar sobre la evaluación como la evolución ontológica y filogenética de la inteligencia y cómo se puede relacionar la inteligencia con el aprendizaje. Y al final, un poco sobre el futuro, qué nos puede esperar, hacia dónde vamos, cuáles serían las conclusiones de esta evolución de la inteligencia en el contexto de la educación y en el contexto de la vida en sociedad. Hablar de inteligencia es un tema siempre vigente, siempre actual y que además no tiene una respuesta porque siempre es cambiante. De inteligencia hablamos desde la antigüedad, desde los sumerios, los babilonios, desde los egipcios, pero en la antigua Grecia básicamente Platón y Aristóteles comenzaron a pensar lo que era el tema de la inteligencia y comenzaron a mirar o a tratar de dar explicación. Luego, también otros investigadores como Spearman, que tal vez es el que le empezó a dar la parte de la variabilidad y la medida de la inteligencia ya en el siglo XIX-XX, habla de que la inteligencia es un factor de energía potencial que todos tenemos en el cerebro y que es genéticamente pasado de una generación a otra generación y que además tiene unos factores específicos que corresponden a todas esas habilidades verbales, numéricas, espaciales y demás. ¿Cuál es la definición, digamos, más aceptada de inteligencia en la actualidad? Pensamos que es un conjunto de habilidades cognitivas y conductuales que permiten la adaptación al mundo que nos rodea. Habilidades cognitivas y conductuales deben estar presentes ambas en lo que entendemos por inteligencia, porque no es solamente pensar, es llevar ese pensamiento a la acción. ¿Y llevarlo a la acción para qué? Para que haya una adaptación al mundo real. Si no hay una adaptación al mundo real, la persona, así tenga las habilidades cognitivas o conductuales, pero no las lleva a la adaptación, entonces no se considera inteligente de acuerdo a los criterios actuales de inteligencia. Y todo eso debe verse enfocado a la capacidad de resolver problemas, planear, pensar de manera abstracta, en fin. Esta inteligencia se explica desde cuando aparece el conductismo, que nos habla o trata de resolver de la inteligencia diciendo que es un problema de cantidad, que mientras más intelecto tenga la persona, mayores conexiones neuronales tiene y mayor es el potencial de resolver problemas. Pero también desde el estructuralismo, que ya lo menciona Piaget cuando comienza, que hablaba mi querido amigo Cristian anteriormente, Piaget que habla en sus diferentes investigaciones de psicogenética, que la inteligencia humana es un instrumento de adaptación y que no podemos medir la inteligencia si no es en términos de adaptación. Pero ¿cuáles son los factores que determinan esta inteligencia? Tenemos dos tipos de factores que determinan la inteligencia, están los biológicos y están los ambientales. Y en los biológicos tenemos, por supuesto, la herencia, que es absolutamente fundamental, ya desde las leyes de Mendel. En tiempos pasados comenzamos a ver cómo los genes y sus cromosomas y todos sus componentes pasan de una antecesora a la siguiente generación y la siguiente, y cómo en algunas oportunidades se saltan una generación para llegar. Desde lo biológico también hablamos de rasgos poligenéticos, es decir, eh, la influencia en los efectos que tienen los genes para operar juntos. O podemos mirar allí también algo de las discusiones socráticas y presocráticas a lo que hoy podemos pensar en un mundo que aparentemente está basado por el método científico,
y es gracias a la que la pudimos medir. Se logró sacar un coeficiente intelectual. ¿Y qué es el coeficiente intelectual? Es la medida que nos permite conocer las capacidades generales de una persona que están medidas dentro de una estadística. ¿Qué significa? Que lo que yo saco en la medición se compara con lo que la mayoría de la gente saca y ahí decimos o clasificamos. Las pruebas más comunes en la actualidad son las pruebas de Wechsler, las que desarrolló Wechsler, donde tenemos el WISC, el WISE y el WIPSI, dependiendo de la edad. Con este cociente intelectual se conoce, para poderlo conocer hay que ir donde un especialista, generalmente es un neuropsicólogo, y se sacan unas escalas y esas escalas se dividen básicamente en dos grandes vertientes, la escala verbal y la escala de ejecución. Y esas escalas se califican en un puntaje que va de 0 a 200. Dependiendo de lo que saquemos en esas escalas, entonces la ciencia, estamos hablando de lo que es la inteligencia. Repito, la definición aceptada es que es esas conjunto de habilidades cognitivas y conductuales que sirven para adaptarnos al mundo que nos rodea, están representadas en pensamientos abstractos, concretos, resolución de problemas, etcétera. Pero entonces vamos a avanzar un poco basados en esta definición científica y ahora yo sé que muchos de los que están acá de pronto no me van a querer, no me van a amar, es más, hasta puede que lleguen a sentir unas emociones, uy, como no, porque vamos a hablar de lo que se usa tanto y se habla tanto, por ejemplo, inteligencias múltiples. Las inteligencias múltiples se ven en todo el mundo, se hablan en todo el mundo, pero más en América Latina. Y se habla de inteligencias múltiples como esas 6, 7, 8, dependiendo de donde se pare uno, inteligencias que hay, como la inteligencia kinestésica, musical, intrapersonal, interpersonal, en fin, y que fueron proporcionadas por Garner en 1998. Sin embargo, siendo yo un enamorado de los estilos de aprendizaje de Garner, no podemos hablar desde el punto de vista de la ciencia con el método científico de inteligencias múltiples como inteligencias. Waterhouse en el 2014 postula que para investigar un constructo es fundamental poderlo medir. O sea, todo tipo de investigación que se haga en ciencia, sea ciencia de la salud, la educación o la física o la química, debe ser capaz de ser medible, incluyendo la investigación cualitativa, lleva sus hallazgos a, a mediciones para poder, digamos, ver si es aplicable o no. Y hasta dónde se sabe, hasta el día de hoy, las inteligencias múltiples no están estandarizadas. Prueba muy bonita, a mí me gusta, yo la he utilizado y sirve para algún tipo de tamizajes, pero el TIMI, que es el inventario de inteligencias múltiples, en el 2004 se demostró que no indica una medición confiable, presenta rasgos, presenta tendencias, pero no implica medición. Goleman, de hecho, Goleman habla y postula en sus libros sobre la inteligencia emocional, algo también de lo que yo estoy enamorado como investigador y como psicólogo y como ser humano. La inteligencia emocional es la capacidad del ser humano para reconocer sus emociones, gestionar sus emociones y demás. Y sabemos que la inteligencia emocional tiene un componente importante que es el autoconocimiento, la autorregulación, la automotivación, en fin, tiene grandísimos beneficios, beneficios en salud mental, en la parte emocional, en la asertividad, y se puede desarrollar. Claro que sí, es maravilloso. Sin embargo, la inteligencia emocional presenta una situación similar, aunque está más adelantada, aunque ya hay unas estructuras del cerebro donde yo puedo empezar a identificar, digamos, y cómo se relacionan para dar respuesta a esto, todavía hay que seguirle trabajando. No digo que no lo sea, pero hay que trabajarlo más. La inteligencia emocional se habla en los noventas y se entiende como esa capacidad de expresar estos rasgos, ¿no? Pero de cualquier manera, la inteligencia emocional se relaciona, independiente de todo, se relaciona con el éxito, porque sí hay estudios, yo mismo los he hecho, investigaciones serias, donde hay una relación directa entre la inteligencia emocional y el logro de metas, el cumplimiento de metas, trabajando en la medición de inteligencia emocional, porque hasta ahora todas las pruebas que hay para inteligencia emocional son de autoinforme. Por tanto,
pueden estar influenciadas por situaciones de percepción subjetiva. Entremos a mirar cómo es que evoluciona o esa evolución de la inteligencia desde también muchas teorías, porque existen muchas posturas. Pero yo, dentro de las muchas que hay y que todos conocemos, y ahorita lo mencionaba mi querido amigo Cristian Santos, los aportes de Piaget son muy importantes, fundamentales y todavía siguen siendo vigentes a pesar de que ya tienen 50 años más o menos. Piaget habla de que hay unos estadios mentales, unos esquemas mentales que son el conjunto de representaciones que cada uno hace de la realidad y que se construyen a partir de la experiencia y que el aprendizaje se da por ese proceso que se da desde la asimilación, que es el primer contacto que tiene la persona, niño, joven o adulto, con ese nuevo conocimiento, es el proceso de asimilación, como luego se va dando la acomodación, que es esa repetición y repetición para introyectar hasta que al final se llega a la adaptación. El niño ve el juguete, por ejemplo, y le guardan el juguete y el niño sabe que el juguete ya no lo ve, pero sigue existiendo, así esté detrás de una caja o detrás de una cortina, en fin, lo tenga acá. Y esa habilidad es un gran logro para el desarrollo del cerebro de los niños. Luego hablamos del preoperatorio desde los 2 a los 7 años, cuando comienza a desarrollarse la simbología de los mamíferos tenemos unas estructuras más evolucionadas que los no mamíferos en el sentido que tenemos un sistema límbico emocional que nos provee unas emociones que son más adaptativas. Ese sistema límbico emocional no es tan presente en los reptiles, por ejemplo. Los reptiles tienen más un córtex y un tallo y un tálamo y un tallo cerebral que es mucho más instintivo. Nosotros ya venimos con desarrollo de un sistema límbico que nos va dando la posibilidad de tener emociones para enfrentarnos a situaciones que nos van rodeando. El cerebro humano, como el cerebro más evolucionado de todos los que conocemos en la Tierra, tiene un gran desarrollo de esa parte límbica emocional, tiene también un gran desarrollo, una gran presencia de esa parte instintiva o cerebro primario, y también tiene un gran desarrollo de la parte última o el córtex exterior, donde además hay una serie de neuronas que son nuevas, recién descubiertas, nuevas no son, perdón, son neuronas que han estado ahí hace cientos de años, pero que los seres humanos las descubrimos hace poco, que se llaman la rosa mosqueta. Es una serie de neuronas que está en la parte exterior del córtex frontal y prefrontal y que es exclusiva nuestra, es exclusiva nuestra. Nuestra me refiero a los mamíferos superiores y de los homínidos. Y parece ser que tiene una función muy importante de inhibir las respuestas automáticas, instintivas o emocionales, es decir, nos pide autocontrol. Esta mosqueta es un tipo de neurona con todas esas diferentes estructuras que no vamos a mencionar acá por temas de tiempo, pero que si pudiera hablaría de cada una de ellas, donde tenemos esos lóbulos occipital, frontal, parietal, donde tenemos ese cuerpo calloso que se encarga de unir ambos hemisferios, pues realmente influye en el desarrollo normal de la inteligencia y del aprendizaje. Factores biológicos que son endógenos. Endógenos es que tienen que ver con la genética y epigenéticos de su propia evolución, y exógenos que son adquiridos de manera prenatal, es decir, durante el embarazo, perinatal, durante el parto o postnatal. Esos factores endógenos y exógenos afectan directamente la forma como el cerebro se va a desarrollar para expresar la inteligencia. ¿Ya? Ahora, esos factores de... ¿Cómo relacionamos la inteligencia con el aprendizaje? El aprendizaje es un proceso de asimilación de la información para poder aplicarla, como decía nuestro gran amigo Paulo Freire, quien tuve el gran gusto y honor de conocer en vida en una conferencia y tomarme fotos con él y todo, como siempre que uno va a un congreso con una persona de esas. El aprendizaje es la incorporación de conocimientos aplicados. ¿Y qué es la inteligencia? Es la capacidad de relacionar los conocimientos para poder resolver situaciones. Entonces miremos que están perfectamente relacionados. Pero ¿hacia dónde vamos? El avance de la inteligencia humana. La inteligencia humana va cada vez más avanzando a la manera como podemos maximizar nuestra capacidad intelectual.
avanza en la medida en que desarrollamos mejor la sociedad y no crean que me equivoqué escribiendo lo que hay ahí. Eso lo puede leer cualquiera de ustedes, me gustaría que lo leyeran mentalmente o en sus casas o donde estén. ¿Cuál es la conclusión? 5 preguntas. Con esto quiero yo decirles, no existe conclusión, no existe conclusión. Inteligencia y aprendizaje sigue hacia adelante, sigue investigando. Ustedes están llamados a investigar. Conclusión número 1, ¿cómo se desarrolló la inteligencia en el ser humano? 2, ¿qué es la evolución de la inteligencia? Creo que nunca había dado una conferencia tan rápido. Yo que hablo tanto. Muchísimas gracias, doctor Santiago, por esta increíble presentación. Me gustó mucho que habló sobre Jean Piaget, al Lo igual en escucho. antes lo mencionó el doctor Santos, sobre la teoría del desarrollo cognitivo. Esta es una teoría que ha ayudado muchísimo a profesores, investigadores y psicólogos a conectar las habilidades cognitivas en las diferentes etapas de las personas desde que nacemos. Así que muchas gracias por toda esta información. Fue muy gratificante. En este momento vamos a abrir espacio para las preguntas.